Muy buenos días, hermanos. Qué bueno seguir conectados a través de estos medios, poder seguir disfrutando del Señor como iglesia, seguir disfrutando de sus enseñanzas y de su amor para con cada uno de nosotros. Esta semana hemos visto noticias muy tristes, hemos sabido también de algunos de nuestros hermanos que han estado pasando por diversas pruebas, por momentos muy difíciles como familia. Ahorita el pastor Giovanni recordaba algunos de ellos y también escuchamos todo lo que está pasando en el mundo. Y es inevitable que nosotros con estas situaciones que nos ocurren en el día a día, este tiempo de cuarentena, las finanzas, la convivencia, todo lo vemos como una prueba que estamos pasando en este mundo. Y pensando en esto de la prueba, pensaba también en la palabra del Señor, cómo nos habla acerca de las diversas pruebas y que todas esas pruebas son procesos con un propósito. Y estudiando acerca de este tema, recordaba y pensaba cómo muchas personas viven procesos con un propósito. He estado viendo un programa en Discovery que es acerca de personas que tienen procesos bastante complicados para llegar a un propósito final. Son personas que por circunstancias de la vida y decisiones que se han tomado han tenido un sobrepeso demasiado extremo y van donde un médico muy famoso en los Estados Unidos a hacerse en tratamientos. Él hace bypass gástricos y uno pensaría, listo, ya la persona se hizo el bypass y quedó lista. Pero viendo este programa hemos notado cómo para lograr el objetivo ellas tienen que someterse a muchas situaciones y a muchos pasos para poder llegar al fin que requiere. No solamente es una cirugía de momento, es lo que hay antes y lo que viene después, porque luego de todos esos pasos que tienen que hacer, que duran años, no es algo de momento, sino algo de años, deben someterse también a otras cirugías que son todavía un poco más difíciles, como el recorte de piel que queda sobrando, y es muy impactante ver este programa y ver cómo todas esas personas sufren durante todo ese proceso tantas situaciones, pero ellas tienen una meta. Esa meta a la que quieren llegar las lleva a someterse a ese proceso para poder llegar a la meta que ellos requieren. Nosotros también pasamos por esas pruebas dolorosas, tal vez no necesitemos un bypass gástrico, pero a veces sí necesitamos que el Señor pula partes de nuestras vidas o circunstancias de la vida que nos ayudan a pasar por esas pruebas dolorosas que en ocasiones nos hacen pensar en abandonar esos procesos. Viendo este programa vemos personas que han abandonado el proceso porque es muy difícil. También nosotros a veces queremos abandonar ese proceso cuando el Señor nos permite pasar por esas pruebas. El proceso del dolor que sentimos en medio de esas pruebas más bien debería de llevarnos a pensar y a mostrar a ese Dios amoroso, misericordioso y fiel que tenemos. Nos debe llevar no solo a mostrar el poder y la gloria de Dios, sino también que nos debe a conducir al crecimiento en el carácter y en la manera de enfrentar la vida. Todas esas personas que se someten a estas cirugías deben de enfrentarse no solo con la pérdida del peso, sino con un estilo de vida que han llevado y muchos problemas de su mente también. Nosotros deberíamos de pensar también que las pruebas nos ayudan a mejorar no solo las cosas que se ven, sino aquellas que hay en el interior nuestro que no se ven. Quiero invitarles a que meditemos acerca de esto en Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, nos invita a vivir ese proceso de la prueba que tiene un propósito. Dice la palabra del Señor:
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Veamos algunos pasos que nos llevan en ese proceso que tiene un propósito. El primer paso que yo veo acá en este texto de Santiago es el paso que tiene que ver con mi actitud, mi actitud. Santiago dice que se consideren muy dichosos. La Nueva Versión Internacional habla acerca de considerarse muy dichosos. La Reina Valera dice que sean gozosos, que se sometan a la prueba con gozo. Pues quién sabe para dónde va, camina tranquilo. Si sabemos quién va con nosotros, nos debe dar seguridad. Pero ninguno de nosotros podemos decir que estamos felices de estar en una prueba, que estamos felices de vivir un momento triste, doloroso, una situación que no hace parte de esa vida gloriosa que nosotros nos hemos imaginado con el Señor. Pero la palabra del Señor dice que debemos pasar por pruebas y que esas pruebas las debemos de recibir ¿cómo? Con gozo, con gozo. Nos debe dar alegría, pensar más bien es en el resultado que vendrá. Así como ese que se ha sometido a esa cirugía de bypass gástrico y a todo el proceso que eso conlleva, en los momentos más difíciles más bien piensa en qué, en el resultado, en un resultado que va a ser dichoso, que va a llegar a feliz término. Nosotros también deberíamos pensar así. Vamos a tener el mejor resultado cuando caminamos por esas pruebas. Eso debe causar en nosotros gozo. Primera de Pedro nos habla acerca de ese resultado. Dice en Primera de Pedro 1, del 3 al 6, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Qué nos está diciendo? Sí, hay un resultado maravilloso para nosotros, un resultado que va más allá de lo que nosotros podemos percibir en este mundo, un resultado duradero, un resultado que tiene que ver con la salvación que ya nos ha dado en el Señor. Y ese resultado debe de darnos motivo de alegría, aunque estemos pasando por diferentes pruebas. Ese gozo nos invita a algo muy especial, es a no llenarnos de amargura. Cuando estamos en pruebas no debemos llenarnos de amargura. Nosotros escuchamos mucha gente que en los procesos de prueba está pensando más bien en sentirse derrotado, en echar culpas a otras personas o echar la culpa a las situaciones que se están viviendo, y cuando nos concentramos solo en eso, nuestro corazón empieza a sufrir de amargura, de resentimientos, o tal vez nos hagamos las víctimas ante estas circunstancias de la vida. Lo que el Señor nos invita es a que tengamos gozo, alegría en medio de estas pruebas que son pasajeras. El segundo paso que yo encuentro en este proceso con propósito es mi respuesta. El primero es mi actitud y el segundo es mi respuesta. Y esta respuesta tiene que ver con cómo muestro yo la fe. Pues dice el texto en el versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Mi fe,
¿cómo está mi fe? ¿Cómo muestro yo mi fe en medio de la prueba? ¿Y qué es la fe? La fe es nuestra dependencia inamovible de Dios, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, dice Hebreos 11:1. Por tanto, nuestra respuesta en medio de la prueba debe reflejar mi entendimiento de esa fe, una fe que está sustentada en Dios, real, inmutable, o sea, que no cambia de parecer, un Dios que no está escondido de nosotros, un Dios que se nos reveló por medio de sus promesas, sus caminos y su carácter. Todas esas cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios son confiables, son sólidas y claramente verdaderas, pues ya las hemos experimentado y hemos oído y visto su actuar en nosotros, también en quienes nos rodean, aún en la historia de su palabra, en la historia bíblica, podemos ver a ese Dios fiel que está ahí. Ahí se sustenta y se debe sustentar nuestra fe. Así que si un Dios que cumple sus promesas nos acompaña, entonces en medio de nuestra prueba, nuestra respuesta que evidencia esa fe real que nosotros tenemos debería de ser aferrándome a esas promesas que Él tiene para mí. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esas promesas deben de ayudarnos a aferrarnos cada vez más a la fe que tenemos en el Señor. También el aferrarnos a sus caminos, pues si sabemos quién está con nosotros, es más fácil caminar. Porque como les dije ahorita, ya hemos visto en su palabra lo que le pasó, por ejemplo, a Ruth y Noemí, lo que le pasó al mismo Job. Dios siempre estuvo acompañándolos en su caminar, a pesar de las situaciones tan difíciles que ellos tuvieron que vivir. El Señor espera que nosotros nos aferremos a Él para pasar esas travesías de prueba. Esa es la fe que nosotros debemos tener. También aferrarme al carácter de Dios. Dice en 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él dará también una salida a fin de que puedan resistir. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno, perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Y el Salmo 144 empieza diciendo, bendito sea Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador. ¿Cómo no tener fe en un Dios que se muestra así? Dándonos promesas que cumple, mostrándonos qué caminos debemos caminar a su lado, mostrándonos su carácter que no cambia. Dice Joe Stowell en su escrito Anclas en la tormenta, cuando aparecen los problemas, nuestra fe es probada y somos llamados a dar testimonio para mostrar si creemos en sus promesas, sus caminos y su carácter, y si lo aplicamos de manera ineludible en toda circunstancia de la vida. Cuando reaccionamos de otra manera que no esté a la altura de esas verdades de la palabra, reflejamos la debilidad de nuestra fe. Así que, hermanos, nuestra fe debe de evidenciarse en medio de las pruebas porque sabemos el Dios que tenemos. Cuando le conocemos y conocemos las verdades de su palabra, es más fácil poder evidenciar nuestra fe. Pero si por el contrario no tenemos una fe genuina, una fe bien sustentada,
cualquier cosa nos va a mover, cualquier prueba nos va a derrumbar, cualquier prueba nos va a hacer caminar por el camino que no debemos seguir. El tercer paso que yo veo en medio de este proceso de pruebas es el resultado. Obviamente, todo proceso lleva a un resultado. Dice al terminar el versículo 3 y versículo 4, que la fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Entonces, el resultado que el Señor espera es que seamos íntegros, que seamos perfectos y que no nos falte nada en nuestro carácter. Pero para poder obtener eso, en el resultado debemos ver que somos constantes, que tenemos realmente paciencia, de esa que tanto hablamos, de esa que tanto decimos que nos falta, de esa que tanto decimos, Señor, dame paciencia. A veces lo que necesitamos decirle, Señor, que nosotros podamos responder con paciencia ante las dificultades de la vida. Tener paciencia o constancia aquí se define también como resistencia, ser resistentes a los problemas de la vida, a las pruebas que nosotros tenemos que vivir. Y esa resistencia nos invita a no rendirnos, ni desistir del paso que estamos dando. Por el contrario, nos debe llevar a aferrarnos a Dios. Esto quiere decir que si no tengo una fe bien fundamentada y si no la pongo en práctica, como vimos anteriormente, esto ineludiblemente nos va a llevar a no tener resistencia. Más bien, si yo tengo esa fe bien fundamentada, debe llevarnos a ser resistentes ante las pruebas, a ser constantes, a ser pacientes ante la prueba. Todos los problemas de la vida que tenemos, reaccionamos de diferentes maneras. Dependiendo de la gravedad de la prueba, nosotros respondemos a ella. O las personas todas reaccionamos de distintas formas, así sea la misma prueba. Hay algo que no debemos cambiar y es nuestra resistencia a aferrarnos a Dios. No importa la forma como reaccionemos ante esa prueba, lo importante es estar siempre aferrados a Dios, a someternos a su amoroso proceso, someternos a su amoroso proceso. Cuando nosotros no nos sometemos a Él, pues vienen cosas que no queremos ver, que no queremos pasar. Como les conté en el ejemplo de las personas que se someten a ese bypass gástrico, por lo duro, doloroso y difícil que es el proceso, muchos abandonan en el camino. Otros suspenden todo ese proceso por un tiempo, porque el proceso no es solamente la cirugía. Hay un antes de la cirugía, donde las personas tienen que someterse a unas dietas súper estrictas, a unos ejercicios que no están acostumbrados a hacer, a llegar a unos límites de peso para poder demostrar que sí van a resistir esa cirugía. Entonces, en ese proceso, la cirugía que es dolorosa, más lo que sigue de ahí en adelante, mucha gente abandona. Otros dicen, me voy a tomar un tiempo de espera para poder continuar porque no aguanto. Algunos apenas aguantan los primeros pasos y desisten de continuar en el proceso. Pero otros resisten a pesar de lo largo y doloroso y duro del proceso. Como les dije ahorita, eso no es simplemente una cirugía de un día, son años de proceso a los que ellos se someten. Muchos de estas personas, muchos de estos hombres y mujeres se aferran a una serie de cosas para terminar el proceso. Por ejemplo, se aferran a su familia, a pensar en cuántas relaciones se han dañado por no tener una vida más saludable. Entonces, para poder llegar a tenerla, piensan en el anhelo que quieren
al tener relaciones más saludables y relaciones con amigos donde pueden salir, donde pueden hacer otras cosas que hasta ahora no han podido. También piensan en mejorar su relación de pareja, pasar más tiempo de calidad con sus hijos. Y cuando piensan en todas esas cosas que pueden llegar a disfrutar, entonces se motivan a continuar en cada etapa del camino, por más difícil que sea. Nosotros, como hijos de Dios, cuando estamos en pruebas, deberíamos de hacer una lista de las verdades importantes, relevantes de Dios. Como ya vimos en sus promesas, en su carácter y lo que viene para nosotros, para sus hijos. Verdades no desde nuestros anhelos, sino las verdades que encontramos en la palabra del Señor. Este hombre que escribió Anclas en la tormenta también dice: debemos basar nuestras oraciones en las verdades bíblicas. Esto hará que se arraiguen en nuestro corazón y nuestra mente. La esencia de la resistencia o la constancia es el compromiso de esperar que Dios cumpla estas verdades en nuestras vidas, mientras obedecemos y confiamos en Él de manera inquebrantable. Cuando nosotros somos constantes en la palabra del Señor, en la búsqueda, cuando tenemos esa confianza de aferrarnos a Él, en las verdades de su palabra, porque ya sabemos quién es Él, va a ser más fácil poder llegar a feliz término, a ser hombres y mujeres íntegros, perfectos, que no nos falte nada. Este proceso tiene que ver con someternos a Él. El resultado entonces será esa vida ejemplar para otros. Cuando uno ve el resultado de estas personas que hacen todo el proceso del bypass, de las dietas, de los ejercicios, del recorte de la piel sobrante, nosotros vemos cómo se sienten de felices, de dichosos y cómo su vida cambia de una manera impresionante y cómo llegan a ser ejemplo para cambiar las vidas de otras personas. ¿Cuánto más no podemos hacer nosotros si nos sometemos a estas pruebas de la mano del Señor? Tener vidas ejemplares, que la gente pueda ver en nosotros que somos resistentes, que persistimos con gozo en medio de la prueba. Tener unas vidas íntegras, porque no le hacemos trampas al Señor, sino que con Él podemos caminar y poder vivir esa vida que Él quiere. Vivir esa vida que corresponde a la verdad de lo que decimos ser, hijos de Dios. Así como el que se sometió a esa cirugía que empezó un proceso que lleva años, tomar decisiones importantes que impactarán y afectarán la vida de otros y que al final obtienen ese resultado deseado. Nosotros en nuestro proceso con propósito debemos cumplir también esos pasos que nos llevan años, pasos que no son momentáneos, que son un proceso de mucho caminar con el Señor. Así es que no se desespere porque usted hoy empezó una prueba y quiere que ya mañana esté completo el proceso. No se desespere porque usted apenas empieza una relación con el Señor y no ve ya inmediatamente cambios. Con el Señor son procesos que pueden llevar mucho tiempo. Y tampoco nosotros, que llevamos un poquito más de tiempo, debemos desesperarnos por aquellos que están en el proceso. Cada uno vivimos nuestras pruebas de diferentes maneras, pero también esos procesos deben llevarnos a tomar esas decisiones para nuestras vidas, decisiones que impactarán y afectarán la vida de otros, esos que están a nuestro alrededor, esos que están viendo nuestro caminar. Que vean en nosotros vidas maduras, constantes, aferradas a las verdades de Dios. Recordemos esos pasos.
Mi actitud que debe mostrar mi gozo. Mi respuesta que debe mostrar mi fe aferrada a sus promesas, a su camino y a su carácter. Mi resultado que debe mostrarse con mi paciencia y constancia, con mi sometimiento a Dios y demostrar mi carácter íntegro, una vida de ejemplo y también ver la perfección del Señor en nuestra vida. Piense por un momento cómo vive sus pruebas. Amargado, quejándose, echándole la culpa a otros, haciéndose la víctima. Tal vez vive las pruebas buscando en personas o en otras cosas la respuesta que Dios tiene en su palabra. Confía más en las verdades que otros le digan que en las verdades de la palabra del Señor. Confía más en el carácter de hombres o mujeres que en el carácter de ese Dios fiel que le ha dicho que Él es la roca y que Él es el que lo sostiene. O tal vez ha vivido una vida con pruebas gozosas, con paciencia, pero tal vez que no han resultado en lo que quisiéramos. En mostrar que hemos sido de verdad transformados y que ahora tenemos una vida íntegra de ejemplo para otros. Santiago nos invita a que vivamos esas pruebas con gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe debe producir constancia o paciencia y que debe llevarnos a la perfección, a ser íntegros. Y el versículo 5, con el que quiero que terminemos, dice que si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, se la pidamos a Dios para poder pasar esas pruebas como Él quiere, aferrándonos a Él. Que el Señor nos ayude a tener vidas que mostremos que de verdad lo tenemos a Él en medio de la prueba. Les invito a que oremos juntos. Señor, te pedimos que de acuerdo a esta palabra, tú nos ayudes y nos enseñes a vivir las pruebas. Tú conoces, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de los que está escuchando este mensaje. Tú sabes, Señor, la prueba que está viviendo cada uno. Y es cierto que tenemos la teoría clara en la cabeza, pero al momento de enfrentar nuestras pruebas, Señor, realmente nos sentimos débiles. A veces fallamos en nuestra actitud frente a la prueba, a veces perdemos el gozo, la alegría, aún sabiendo que tú nos acompañas, aún sabiendo que tú eres bueno y que tienes propósitos. En ocasiones no tenemos una respuesta acertada frente a las pruebas, Señor. Y nos falta fe y dudamos y faltamos. Y nuestra constancia, Señor, se desmorona. Ayúdanos, Señor. Queremos ver resultados de estas pruebas que vivimos en esta tierra, en esta vida. Resultados como la constancia y la integridad en nosotros. Y gracias, Señor, porque tus propósitos se cumplen, porque depende más de tu fidelidad que de lo que podamos hacer. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor. Y que cada persona que está atravesando una prueba en este momento pueda sentir tu compañía fortalecedora, tu compañía que da consuelo y que nos guía hacia ti. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera correcta nuestras pruebas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima transmisión, miércoles 6:30 de la tarde.